Para invitarles a comenzar esta prédica, quisiera pedirle al Señor su ayuda y su dirección. Los quiero invitar a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta hora. Gracias, Señor, porque tú traes dirección a nuestra vida. Tú nos inclinas, tú inclinas nuestro corazón. Es una potestad, es una autoridad que tú tienes de poder inclinar nuestro corazón. Por todas partes hay señales de quién eres tú y de lo que tú estás haciendo, de la dirección que está tomando nuestra vida y el mundo entero en general. Pero a veces, Señor, es nuestra propia dureza o nuestra falta de entendimiento, nuestra insensibilidad a tu persona y a tu palabra, la que nos impide comprender que todas las señales que se están dando anuncian tu gloriosa venida y anuncian nuestra redención. No solamente cambiaste nuestra vida, sino también cambiarás todo el mundo. Y todo lo conocido, Señor, nos hará entender el propósito de tu persona, el propósito de tus planes con nosotros y con toda la humanidad. Háblanos el entendimiento en esta hora, Señor. Ábrenos el entendimiento, danos conocimiento de tu palabra y pon en nosotros certeza y seguridad respecto de tu voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La venida de Cristo a la tierra, hace 2000 años, supuso para un grupo particular de personas, estoy particularmente hablando del pueblo de Israel, un quiebre en los esquemas. Muchos se preguntan por qué Cristo vino en la época en que vino. Y es muy interesante porque primero el mensaje debía llegar al pueblo de Israel, en quienes se había depositado toda esta confianza y toda esta seguridad de saber que Dios estaba por ellos. En la época en que Jesús vino a la tierra, hay un símbolo en particular que, si bien es cierto, simbolizaba, valga la redundancia, la presencia de Dios, al momento en que Cristo viene, no era nada más ni nada menos que un vetusto, a pesar de toda la pompa, un vetusto edificio que simbolizaba nada más ni nada menos que la estructura rígida del corazón del pueblo escogido por Dios. Y era necesario que aún desde ese mismo lugar, estoy hablando particularmente del templo, construido por Salomón y embellecido por Herodes, que desde ese lugar fuese cambiada la concepción respecto de el Mesías, el Salvador, el ungido. Uno de los escritores bíblicos que registra con una exactitud propia de un cobrador de impuestos lo que sucedió en aquella época es Mateo, un ex cobrador de impuestos del Imperio Romano, quien había escuchado y sabía acerca del mensaje de Dios. Sin embargo, estaba supeditado a dos grandes aspectos. Uno, trabajaba para el enemigo. No quiero decir con esto que todos los cobradores de impuestos trabajan para el enemigo, pero para la concepción del pueblo de Israel, los cobradores de impuestos, los que cobraban el impuesto al pueblo para dárselo a los gobernantes, eran constituidos enemigos del pueblo de Israel. Él tenía este oficio, esta dedicación. Y por otro lado, este mismo Mateo no tenía otro propósito en la vida. Este mismo hecho de haberse constituido en enemigo de la gente le generó un despropósito absoluto. Qué difícil tiene que haber sido vivir para él. Qué complejo tiene que haber sido llevar su forma de vida, su estilo de vida, sabiendo que mucha gente no lo quería. Es en este escenario en que Mateo desarrolla el evangelio que lleva su nombre, destacando particularmente para el pueblo de Israel que aquel Jesús era el Mesías.
¿Y por qué se empeñó tanto en querer demostrarle, particularmente al pueblo de Israel, que Jesús era de quien decían las Escrituras? Porque Él lo pudo vivir en primera persona. Él pudo comprender en su propia realidad que Jesús era el Salvador, que Jesús era el ungido, que Jesús era el Mesías. No el que se habían ellos mismos conceptualizado, sino aquel Mesías que venía a redimir al mundo entero. En este escenario, quiero llevarlos a Mateo capítulo 23. Jesús está en Jerusalén. Jesús está en la capital religiosa de la nación. Y Jesús está en el mismo templo. Y estando en esta condición y después de una cantidad de enseñanzas, dice el versículo 37, estoy en Mateo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué potente es esto. Aquí hay una enseñanza muy fuerte que debemos considerar nosotros también como parte de su iglesia. El deseo de Jesús, manifestado en este pasaje, es reunir a la gente, atraer a los que son suyos. Él utiliza una figura muy interesante por su sencillez, pero a la vez por su profundidad. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Una parte importante de la labor de Cristo en la tierra, particularmente en el Israel de su época, era llamar la atención de este pueblo y entender que ellos habían llevado toda la espiritualidad, la habían reducido nada más que a una religiosidad, que a un ritual, limitado por la estructura de su mente y por la estructura de su corazón. Es sorprendente cómo este mismo principio se va repitiendo de generación en generación y Dios sigue atrayendo, como la gallina quiere juntar a sus polluelos, quiere atraer también nuestra atención. Sin embargo, cuando hay estructuras en nuestro interior, esto se vuelve muy complejo. En este peregrinar rumbo a Jerusalén, Cristo fue constantemente probado y la gente quería señales. Esta es una realidad muy potente para el día de hoy. Hay señales por doquier. La pregunta es, ¿estoy decodificando, estoy recibiendo las señales correctamente? En su camino a Jerusalén, donde se acercaba a su final, Cristo fue, particularmente por el grupo religioso dominante de la época, fustigado, molestado una y otra vez. Y quiero que revisemos algunos de esos pasajes en que se repite el mismo principio. Queremos una señal de ti. Queremos comprobar quién dices ser. Queremos asegurarnos. En Mateo capítulo 12, el versículo 38 dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur, hablando de Cleopatra, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Esta semana en particular he estado compartiendo con algunos grupos, con algunas células en nuestro ministerio, acerca precisamente de Jonás y la señal que el profeta Jonás dio, que el mismo Señor Jesús reafirma. Jonás fue un hombre que no quiso hacer la voluntad de Dios porque él no podía tolerar que Dios le hiciera bien a sus enemigos. Finalmente Dios cautiva y llama a Jonás a hacer su voluntad, y Nínive, una gran ciudad, 120,000 habitantes, se arrepienten, ¿sí?, ante el mensaje inmisericordia de Jonás. Jonás no tuvo misericordia de la gente. Él simplemente dio un mensaje diciendo: de aquí a 40 días Dios destruirá a Nínive. Fue todo el mensaje que él dio. Él no se preocupó de la gente. Sin embargo, a pesar de la inmisericordia del corazón de Jonás, la gente se volvió y se arrepintió. Y Dios desistió del mal que iba a traer sobre esta nación. El Señor Jesús utiliza este mismo ejemplo para decir: así como Jonás envió un mensaje y por más duro que él fue, la gente reaccionó favorablemente. La gente de Nínive, dice, esta gente que se volvió, esta gente pecadora, esta gente mala, que se arrepintió de sus pecados, se levantarán en contra de todos aquellos que se resisten a escuchar el mensaje de Dios. Y así como Jonás, dice, estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará también 3 días, hablando acerca de su resurrección. Qué privilegio tenemos hoy día de poder conocer el final de la película. Mientras este mensaje era dado al pueblo de Israel, ellos no conocían mucho de estos aspectos. Había que tener fe y discernimiento para comprender lo que Jesús estaba diciendo. Pero hay una profundidad en este mensaje. ¿Qué se destaca aquí también? Esta generación perversa pide señales. La bondad de Dios se manifiesta en muchos aspectos. Y yo quiero que tú pienses particularmente en esta hora. ¿Cuánto bien te ha hecho Dios? ¿Cuánto bien te ha hecho Dios? Yo quiero que te detengas un minuto y que pienses, que fuerces aún tu corazón a reconocer el bien que Dios ha hecho en tu vida. Porque afuera hay mucho mal, afuera hay mucha tristeza. El mundo se ha visto absolutamente colapsado. Sin embargo, Dios ha hecho bien a los suyos. Y si tú tienes algún impedimento para poder ver el bien que Dios te ha hecho, que en esta misma hora tú puedas inclinar tu corazón a Él, abrir tus labios y decir: Señor, muéstrame tu bondad. Muéstrame tu bondad, Señor, porque no la estoy viendo, porque no la entiendo. Siento que estoy identificado con estos hombres religiosos. Me cuesta ver tu bondad, oh Dios. Me cuesta ver tu favor. Quiero una señal. En este caminar, recuerden ustedes, Jesús va camino a Jerusalén. Y en este caminar vuelve a encontrarse con otro grupo. Esto está registrado en Mateo 16. Nuevamente los mismos religiosos de su época.
Dice el versículo 1 en Mateo 16, vinieron los fariseos. Jesús está haciendo su labor, Jesús está sanando a la gente, Jesús está haciendo bien a las personas. Y dice el versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Jesús está sanando a la gente, Jesús está haciendo bien a las personas. Hay muchos enfermos, eso es efectivo, hay mucho mal, hay mucho engaño, hay mucho robo, hay mucha mentira, hay mucha destrucción. Pero Jesús está haciendo bien en medio de todo este escenario. Él está haciendo la voluntad de Dios, Él está bendiciendo gente, Él está sanando gente, Él está restaurando vidas. Él está destruyendo las obras de las tinieblas. Y aparecen los fariseos y dicen, queremos ver una señal del cielo. Una vez más, Jesús, mas él dice, respondiendo, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, no ustedes, sino ellos, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. No puedes relacionarlas. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Nuevamente, el mismo principio, el mismo aspecto. Y dejándolos, se fue. Dios, a través de Jesucristo, del Salvador, del Mesías, está haciendo bien. Él está destruyendo las obras de las tinieblas. No es que simplemente Él está haciendo algo. Él le está dando a la humanidad una oportunidad única. Lo está manifestando, lo está mostrando. Sin embargo, los religiosos de su época, la gente herida, la gente dañada, la gente enojada, está pidiendo más señales del cielo. Está diciendo, no es suficiente, queremos más. Y nunca es suficiente para alguien que tiene una vida insatisfecha. Por favor, entienda usted este principio. Nunca será suficiente para alguien que nunca ha experimentado satisfacción. Cuando no hay un propósito en la vida, no hay nada que pueda llenar tu vida, no hay nada que pueda cambiarla, no hay una forma de contentamiento, de gratitud, de alegría. Tengas mucho o poco dinero, tengas buena o mala salud, sea cual sea la circunstancia, nunca va a ser suficiente para alguien que nunca ha experimentado satisfacción. Y no estoy hablando de una buena racha o de que en algo te fue bien, ¿sí? O que fuiste exitoso o fuiste reconocido en alguna circunstancia. Hablo de la profundidad del corazón. Más allá de todos los adornos que podamos tener en nuestra vida, que podamos mostrar en nuestra vida. Si en nuestro interior operas única y exclusivamente la rigidez, la dureza, el dolor, la amargura, el resentimiento, la soledad y una cantidad de males que podríamos estar toda la noche hablando. Si solamente es eso lo que se encuentra, una estructura rígida llena de dolor y de angustia, es muy difícil que podamos experimentar satisfacción, plenitud. Son conceptos alejados de nosotros. Y al igual que esta gente, lo único que vamos a hacer es pedir una prueba más, una señal más, un milagro más. Nuevamente Jesús reafirma, la única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Pienso que algunos de ustedes al escuchar esto hasta aquí
dice, bueno, ¿y quién fue Jonás? ¿Y qué hizo Jonás? Esto demanda, evidentemente, estudiar la Biblia. Jonás es un libro muy cortito que se encuentra en el Antiguo Testamento, tiene simplemente 4 capítulos, pero la enseñanza es bastante sencilla. Dios le dice a Jonás, un profeta, que vaya a enviar un mensaje de arrepentimiento. Jonás tiene mucho enojo contra esta nación porque es una nación enemiga. Es una nación que le ha hecho mal. Y en lo profundo de su ser, Jonás dice, ¿por qué Dios me está enviando a hacerles bien a mis enemigos? Él decide partir hacia otro lugar. Y estando en ese escenario, en medio de un bote, en medio del océano, la propia gente lo echa al mar, porque hay una tempestad tremenda, y él mismo les revela, yo y mi desobediencia somos la causa de esta tempestad. Es echado al mar, y Dios envió un gran pez, algunos dicen una ballena, la Biblia literalmente dice un gran pez diseñado para Jonás. Este gran pez tragó literalmente a Jonás y resguardó su vida. En pleno año 2020, para mucha gente esto puede ser nada más que ciencia ficción, que un invento, un bonito cuento. Pero viendo las cosas que están sucediendo hoy y conociendo el carácter de nuestro Dios, ¿qué imposibilidad tiene Él de hacer un pez para el diseño de Jonás? Absolutamente ninguno. No hay nada imposible. Dios creó el universo que se sigue investigando hasta el día de hoy. No hay explicaciones para todo ello. Se siguen buscando aspectos de explicación para el universo. Pero todavía hay resistencia para creer que Dios hizo el universo. Si Dios hizo el universo, que es absolutamente insondable, no se puede dimensionar, que sigue atrayendo la mirada de millones a lo largo del mundo, quienes no tienen una explicación certera. ¿Acaso Dios no puede hacer un gran pez para retener durante 3 días a Jonás en su interior? Digámoslo así, este gran pez fue una tumba viviente. Fue un cofre viviente que retuvo en su interior a Jonás durante 3 días. Y después lo expulsó. Esa señal, esa simple señal, era suficiente para que ellos entendieran qué iba a suceder con Jesús, qué era lo que iba a pasar con él. Esa simple señal manifestaba lo que el propio Señor Jesús enseñó, que él iba a ser entregado, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Él era el Mesías que anunciaba las Escrituras. Sin embargo, no pudieron entenderlo. Tanto era el dolor, tanto era el resentimiento, tanto era el enojo, tanto era el mal en su interior, que todo esto, a pesar de que tenían el conocimiento de las Escrituras, les fue velado. Todo esto de las señales fue dándose camino a Jerusalén.
Sin embargo, una vez que estuvo en Jerusalén, que él llegó a Jerusalén, el escenario se incrementó, la dificultad se incrementó. Dice Mateo capítulo 21. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ya no solamente demandaban señal, ya no solamente querían que él hiciera algo espectacular para llamar su atención. Una vez que Jesús llega a Jerusalén, abiertamente demandan de él quién le dio autoridad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Respondiendo Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Este es uno de los pasajes que más me gusta, porque entiendo cómo el Señor opera en nuestras vidas. Es tan determinante, es tan evidente la obra que Él hace. Es tan clara que, como el mismo apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, no tienen excusa. No hay manera de que podamos excusarnos para no aceptar el llamado de Cristo. Y Él lo ha hecho una y otra y otra y otra vez. Esta ya es la tercera vez que este mismo grupo de personas religiosas le está diciendo: queremos de ti una señal, queremos terminar de convencernos, queremos asegurarnos. Soy una persona muy inteligente, no me dejo llevar por cualquier cosa, necesito racionalizarlo, necesito comprenderlo. Yo soy una persona muy capacitada, no me voy a dejar engañar, no voy a dejar que un charlatán como tú me engañe. En fin, lo mismo de ayer es lo mismo de hoy. Y cada vez va incrementándose. Y cada vez va aumentando. Cada vez que el llamado se hace más certero, el rechazo se hace más evidente para aquellos que no quieren rendir sus vidas a Jesús. ¿Por qué esto es tan potente? ¿Por qué Mateo se toma el tiempo de registrar y de querer mostrar claramente que, tal como lo decía el Antiguo Testamento, este Jesús de Nazaret, el hijo de un carpintero, que rompió todos los esquemas de su época, era el que las Escrituras decían sería el Mesías, el Salvador? No solamente porque Mateo tenía cierto conocimiento de aquello, sino porque él lo experimentó en su propia vida. Él lo entendió para sí, él lo vivió. Es su propio testimonio. Hijos de Dios, si estamos aquí, si Dios me permite estar aquí, es porque yo he sido el primero en comprender que Jesús me perdonó, que yo no era digno de poder recibirle, que yo no era digno de poder llevar una vida conforme Él deseaba. Y a pesar de todo lo que yo hice, que Él bien conoce, Él me dio una única oportunidad. En Mateo capítulo 9, es el propio Mateo quien describe su conversión. Y dice el versículo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos,
y le dijo, sígueme. Por favor, si usted tiene abierta su Biblia, o si puede revisar aquí lo que aparece en pantalla, vea que todo el mensaje que Jesús le dijo a este cobrador de impuestos, enemigo público de la nación, fue, sígueme. Única y exclusivamente. No hubo argumentos, no hubo una tremenda charla, no hubo las 25 razones de por qué creer en Jesús, no hubo un estudio bíblico de por medio, no hubo 1, 2, 3, 15 cafés de por medio, conversemos una y otra vez. Mira, necesito convencerte de que Cristo es el Salvador. Él está en su trabajo, Él está sentado, es muy probable que haya estado anotando, ¿sí?, el registro exacto de todos los tributos que él estaba recibiendo. Y Jesús lo ve en su labor y simplemente le dice, sígueme. Si tú hubieras estado en tu trabajo y aparece Jesús y te dice, sígueme, ¿lo hubieras seguido? Tú estás afanado, tú estás en tu tema, tú estás preocupado, tienes que entregar un informe, tienes que rendir una prueba, tienes que hacer un trabajo, tienes que cuidar a los niños, hay que alimentarlos. Estás en tu afán, estás en tu trabajo, estás muy ocupado. Y viene alguien y te interrumpe y te dice única y exclusivamente, sígueme. ¿Lo harías? La historia continúa diciendo, y se levantó y le siguió. Lo leo de nuevo. Y se levantó y le siguió. ¿Y el trabajo? ¿Y la responsabilidad? ¿Y si lo despiden? ¿Y de qué se va a vivir? ¿Y de qué va a sustentar? Claramente, no solamente no podía volver a pedir trabajo al Imperio Romano porque estaba desertando. Aún su vida corría peligro. ¡Qué irresponsable fue Mateo! No solamente negó la única posición que tenía, el único sustento que tenía humanamente hablando. ¿Qué más sabía hacer? Era un cobrador de impuestos, no sabía hacer nada más. Sino que además él tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Yo te lo estoy diciendo a ti a través de este medio. Pero yo quisiera que tú lo dijeras. Y que en el nombre del Señor pudieras experimentar el peso de las palabras. No hay vuelta atrás. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, amigos de él, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Él era un tipo de los papeles no muy limpios. Él era un tipo que desarrollaba una labor no muy creíble. Era un hombre que había determinado su vida a propósito de las personas con las cuales también se relacionaba. Mateo no era de los tipos buenos. Recibe este llamado, se pone en pie, sigue a Jesús e inmediatamente él quiere hablarle a los demás de lo que ha sucedido en su vida. ¿Y a quiénes llama? A todos los tipos malos como él. Él no era de los tipos buenos y llama evidentemente a todos los tipos malos como él. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores, con la gente mala? Al oír esto,
Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta gente pidió señales una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, no entendieron. A pesar de que lo vieron, no puede decir que Jesús no hizo señales. Las hizo, muchísimas. Y están registradas. Están perfectamente registradas. Tan bien registradas que Dios se tomó la libertad de llamar a un cobrador de impuestos que tenía que tener los libros en perfecto orden. Llamó a un cobrador de impuestos que tenía que contabilizar peso tras peso. Tenía que saber cómo llevar su contabilidad. Lo llamó a registrar con ese mismo detalle la vida de Jesús. Los hechos están ahí. Cristo lo hizo una y otra vez. Esta gente no quiso entender. Pero vemos que en Jesús, que Mateo, ante el llamado de Jesús, se pone en pie y le sigue. Así de sencillo. Una única oportunidad. Una única oportunidad. Me apremia a dar un mensaje como este. Porque cada vez, cada situación, cada escenario refleja única y exclusivamente el deseo de Dios de estar con los suyos. Y no sabemos cuándo habrá otra oportunidad. Esto es lo particular del Evangelio. Lo que estás escuchando hoy, lo que estás compartiendo a los demás, este mismo enlace, este mismo mensaje que tú lo envías por las redes sociales, que nosotros mismos lo subimos a través de las redes sociales, puede ser el último mensaje que alguien escuche. Y puede cambiar no solamente su vida, sino también su eternidad. Es la única oportunidad y es la mejor oportunidad. Yo creo con todo el corazón que es lo que tuvo que haber pasado por la mente de Mateo. No voy a tener otra oportunidad. No pienso en el futuro, no pienso en el mañana. Más de alguien puede tratarme de irresponsable. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Pero el mensaje de Dios es tan potente que inevitablemente uno llega a la misma conclusión. No hay otra oportunidad y no hay otra opción. Volvemos al pasaje del inicio. Después de todas estas pruebas por las cuales Jesús pasó y después de todos los escenarios, Él está en el templo. Él está allí. Y dice Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El mensaje de Cristo no solamente era para un grupo de personas, era para todo el mundo. Y allí en Jerusalén, en el centro de la vida espiritual de la nación de Israel, el profeta enviado, el mensaje señalado, fue dado y no quisieron escuchar. Pero a diferencia de Jonás, quien fue en misericordia en dar el mensaje, quien tenía un rencor profundo en su corazón contra quienes habían sido sus enemigos, Jesús tuvo misericordia. Y no solamente les dice y se lamenta: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. Él tiene misericordia y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor Jesús tiene misericordia y quiere tener misericordia. Hoy el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepiéntete de tus pecados y sígueme. Eso sigue diciendo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y sígueme. Continúa el pasaje en el capítulo 24 diciendo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus propios discípulos, ya no los fariseos, no los saduceos, no los religiosos ni los pecadores, sus propios discípulos, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después, esta profecía se cumplió. Y hasta el día de hoy, si tú visitas Jerusalén, ahí están los restos y las piedras que no quedaron una sobre otra, que no haya sido derribada. ¿Por qué era importante dejar en claro que no era la religiosidad lo que iba a hacer la diferencia, sino un corazón dispuesto y entregado a hacer la voluntad de Dios? Mateo lo entendió. ¿Puedes tú entenderlo? Esta es una hora de llamado especial. Puede ser nuestra única oportunidad de llevar un mensaje claro a cada persona. El Mesías, el Salvador, Jesús el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel de quien las Escrituras dan testimonio, vino a esta tierra, fue a la cruz, tomó tu lugar y el mío, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Levantémonos en esta hora y que todo el mundo conozca que Jesús el Señor es el Salvador. Y al igual que Mateo, digamos, sí Señor, voy a seguirte, no tengo otra oportunidad. Y estoy dispuesto a experimentar tu favor en mi vida. Porque lo que Dios quiere hacer es mostrarte su favor y su bien en tu vida. Voy a invitarte a orar en esta hora. Oh amado Jesús, gracias. Gracias por desafiarnos. Gracias por venir a nuestro encuentro. Cada uno de nosotros estábamos en distintas cosas, en distintas situaciones, en distintos escenarios. Y tú nos llamaste como a este cobrador de impuestos, como a este publicano. Hubo todo un grupo de personas que demandó de ti señal tras señal. Y a pesar de ver las señales, no quisieron rendir su corazón. Sin embargo, este Mateo decidió tomar una decisión en su vida. Y ante el mínimo mensaje, él se puso en pie y te siguió. Oh Señor, hoy tú quieres tomar nuestras vidas y atraernos a ti. Y no solamente a nosotros. No solamente a nosotros, sino a todos los que son llamados para vida eterna. Porque hay muchos Mateos por ahí.
Hay muchos hombres y mujeres que viven vidas afanadas, que viven vidas turbadas, angustiosas, temerosos, inconversos, sin esperanza, con mucha necesidad, con mucho dolor y mucho sufrimiento. Y qué importante que nosotros oremos por ellos y les llevemos este mensaje. Porque tú quieres venir a habitar en nuestra vida, ya no en templos hechos por manos de hombres, sino en nosotros, en nuestra vida. Y que seamos faroles de esperanza para muchos que navegan sin rumbo, sin dirección, que no encuentran sentido en su vida. Capacítanos en esta hora. Háblanos, Señor. Anímanos en este tiempo a entender que tú tienes propósitos con nuestra vida. Y que a la medida que más y más eventos suceden alrededor de todo el mundo, son señales de que tu venida por nosotros está cada vez más cerca. Que en el nombre de Jesús todo temor a las cosas por venir, toda angustia por las cosas por venir, sea quitado de nuestra vida. Y que por el contrario, en nosotros haya una expectación sobrenatural de lo que está por venir, de lo que va a suceder, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en favor de nuestras vidas, en favor de su iglesia. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros, por el poder de la resurrección de Jesús, por el mensaje de la cruz y del eterno perdón que tú otorgas a todos aquellos que viendo las señales se arrepienten y se vuelven a ti. Trae en nosotros expectación, trae en nosotros visión. Pon en tu iglesia deseos de ver tu gloria en medio de estos tiempos. En medio de estas dificultades, despiértanos, Señor, despiértanos para ti. Ven, Señor Jesús, en nosotros, por tu Espíritu Santo, desarrolla un clamor. Ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia y despiértanos a llevar tu palabra a más vidas, a más personas, a más corazones que necesitan escuchar este mensaje de perdón y de salvación, de restauración y de vida eterna. Gracias, amado Dios, por tu obra en nosotros y en medio de nosotros. Te bendigo en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.